proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. Estoy pensando en un muchacho de 17 años, José se llamaba, y era un joven hebreo que había sufrido un revés, por no decir una sucesión de reveses en su vida tan joven. Nunca volvería a su casa, en toda su vida no volvería más a su casa. No obstante, no guardó resentimiento en su corazón. Vivió libre de autoconmiseración. No tenía lástima por sí mismo, sino que miraba hacia adelante. Su lucha no era de un día, sino, se puede decir, de 13 años de injusticias, y hasta que surge en Egipto como segundo al faraón. Eso es impresionante. Y tenemos el relato de esta persona, de este personaje, en Génesis 39. Génesis 39, y ya en versículo 2, a pesar de lo que había sucedido, encontrándose lejos de su hogar y listo para ser vendido como esclavo, dice que más Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Esa palabra más, como pero, marca una distinción, marca algo importante para notar lo que continúa. Todo venía mal, pero más Jehová estaba con José. O sea que no estaba tan solo como parecía. No estaba tan mal como también podríamos estar pensando. Fue varón próspero. Dios estaba con él, fue hombre próspero. Es interesante esa combinación. Y estaba en casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo. ¿Qué es lo que vio su amo? Que Jehová estaba con él. Esto es raro, ¿no? El patrón, este hombre tipo militar, ¿no es cierto? Está viendo en este muchacho que Dios estaba con él. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería en nuestras vidas si Dios está con nosotros? Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tenía un toque especial donde Dios bendecía todo lo que hacía. Y entonces el amo le puso sobre todas las cosas en su casa. Ahora, dice más adelante que él era de hermoso semblante y bella presencia. Esta lectura de la Biblia, como me dijo alguien en esta semana, dice que es emocionante, es atrapante. ¿Y por qué no leen alguna vez estas novelas, vamos a decir? Son relatos históricos inspirados por el Espíritu Santo, pero son de la vida real. Y entonces van apareciendo detalles que nos entusiasman a continuar leyendo. Y entonces, de bello semblante, ¿no? A ver cómo es que decía, hermoso semblante y bella presencia. Muy bonito, 18 años. En el capítulo anterior tenía 17 años. Entonces, allí está un joven, pleno vigor, hermoso y bella presencia.
donde andaba él había tal vez paz, había coherencia, ¿sí? Había una buena palabra, bella presencia. Tal vez, a diferencia de su patrón, que marcaba toda la guardia del rey, él era una persona más de corazón a corazón. Pero también sucede algunas cosas. Aquí canta la integridad de este muchacho. Dios está con él, pero leemos en el versículo 7 que la señora del jefe ya puso sus ojos sobre él y dijo, duerme conmigo. Entonces, versículo 8 dice, mas él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí nos habla de su lealtad, fidelidad hacia su patrón, en primer lugar, ¿no? El patrón me ha puesto acá para hacer la tarea. Yo no lo voy a defraudar, ¿sí? Y no solo eso, en su conciencia tan fina, como también de que cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Él conocía el corazón de Dios, algunas de las enseñanzas de la Biblia, y entonces dice, no, de ninguna manera voy a ofender a mi Dios que está conmigo, ¿no? En las buenas y en las malas. Acá está Dios conmigo, yo estoy bien. Y ella, entonces, todos los días iba molestándole, ¿no? Y dice que ella un día le asió las ropas, le agarró por la túnica y él se fue, huyó. Entonces ella pone la ropa, la guarda allí en su casa. Cuando llega el esposo, inventa una historia. Y entonces ella es la víctima y él, enojado, no dice con quién, con cuál, pero en versículo 20 nos da la idea de que hasta podría haber sospechado de ella. Y 21, para en la cárcel, en vez de haberse perdido la cabeza, y la cárcel del rey, dice acá, de los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Raro que lo haya puesto en un lugar bastante protegido, privilegiado. El hecho es que José salió con 12, vamos a decir, de este examen, de esta prueba. Alguien puede decir, qué oportunidad, ¿no? Seguramente una mujer espectacular, pero aquí hay un hombre que dice, Dios primero. Y la gente, vamos a tratarla como es. Bien. Entonces, él no le faltó el respeto en absoluto. Vemos al mismo tiempo lo engañoso que era ella en las mentiras que ella va diciendo después a su esposo. ¿Cómo caer en manos de una persona del sexo opuesto? Puede ser una mujer con un hombre, donde las mentiras y el engaño son parte de una relación tan especial como es el sexo. Ahora está preso, pero yo diría que él está más libre que nunca. Fíjense, versículo 21, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así que Dios sigue estando con José. Dios conoce los hechos como fueron y bendijo la vida. Él libre a pesar de, y en primer lugar, de una mujer engañosa, ¿no? que
qué cosa terrible, ¿no? Y también había quedado libre en su conciencia hacia un amo que había visto que Dios estaba en él. Entonces él no era un delincuente de Dios, sino había hecho las cosas bien. A veces hay doble discurso, ¿no es cierto? Se habla de Dios y si Dios quiere y un montón de cosas y hasta se puede ir a comulgar y a rezar, pero las acciones tienen que acompañar nuestras palabras. Y entonces dice, y el poder de Dios estaba con José y siguió comprobando en la cárcel su integridad y capacidades laborales. Acá justamente termina diciendo que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe. Aprovechó esto, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a escuchar una canción linda, disfrútenla. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Muy bien, cosas hermosas hace Dios en nuestras vidas cuando le obedecemos. Estaba pensando, cuando entregamos nuestras vidas a Dios para el perdón de pecados, al mismo tiempo estamos diciendo, Dios, toma el control, enséñame a vivir diferente de lo que yo venía haciendo, ¿sí? ¿Cuántas cosas tenemos para cambiar? La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El cambio es tan grande, parece que somos un bebé nuevo para todo, para aprender. Y es como si tomáramos la Biblia y tuviéramos que firmarla y decir, bueno, bien, este es mi manual, este es mi contrato con Dios.
este manual me hace, hace necesario que yo lo conozca, que lea su contenido, que sepa cómo Dios quiere que yo me conduzca. Y entonces, mi firma está aquí. Yo he puesto en manos de Dios mi vida. Entonces, acá justamente, volviendo a un pasaje que estuvimos viendo hace un tiempito, 1 Corintios, capítulo 6, leemos, por ejemplo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso está en 1 Corintios 3:16. Y aquí, además de llamarnos templo de Dios, un lugar sagrado para Dios, donde nuestro cuerpo debe conservarse en pureza de todo tipo y en manera sexual también, nosotros debemos andar en pureza. Y entonces dice acá, en capítulo 6, dice, acá estoy. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Versículo 18. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que tiene sexo fuera del matrimonio, contra su propio cuerpo peca. ¿Saben qué? Estuve buscando un poco en Google y buscando infecciones por transmisión sexual. Dice, 1 de cada 25 personas tiene una infección que normalmente es curable teniendo a mano los medicamentos. 1 de cada 25 personas. Todos los años, 370 y pico de mil personas se están infectando. Lo voy a leer acá. Sí. 376 millones de nuevos casos. El 6 de junio de 2019 fue esta estadística. Cada día 1 millón contraen una infección de transmisión sexual curable. Estamos haciendo las cosas mal. Algunos dicen que el condón es la respuesta para sexo seguro. Pero, ¿qué les parece de esto? ¿No? El anillo de matrimonio. Es lo que Dios pone delante de nosotros. No de protegernos cuando no estamos haciendo las cosas bien, sino de formar un hogar, tener un matrimonio, de disfrutar de la fidelidad, de la honestidad. ¿Sí? No hay mejor disfrute que donde reina la verdad. Entonces, aquí tenemos una lectura muy interesante, versículo 15 de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Yo le di mi vida a Cristo, llego a ser parte de su iglesia. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice la Biblia, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Repetidas veces en la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, el nene creció, la nena creció, dejarán a papá y mamá, ¿no? Hay un sustento que ellos logran, juntos viven aparte, se unirá a su mujer, aquí hay un compromiso, aquí hay una elección, aquí excluye otras personas de ese hermoso jardín donde uno va mirando y cuántas cosas lindas hay para mirar. No, aquella es para mí, aquel es el que va a ser
el esposo de mi vida, el papá de mis nenes. Y entonces ellos forman su hogar, dice, y los dos serán una sola carne. Después del matrimonio se sella con ese acto sexual. El matrimonio es el lugar donde Dios ha puesto el sexo. Allí no hay problema, allí no hay contagios porque allí hay fidelidad, ¿sí? Allí hay libertad. Qué hermoso es lo que hizo Dios. Y entonces dice, fuera de este parámetro, el pecado sexual va en contra del mismo cuerpo de uno. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí hay para meditar mucho, pero ustedes lo pueden hacer en sus propias Biblias. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nosotros ya no nos pertenecemos a Dios, y su palabra nos hace andar correctamente. Algunas personas prefieren decir Dios no existe, y entonces quedan en su mente, tal vez, libres de tener que responder a alguien por sus hechos. Vamos a ver un pequeño video. Es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral, no habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí
No es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo, no es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que No Dios sabes quiere. cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Dios no está Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está Dios no está muerto. Y a pesar de lastimarnos a nosotros mismos por negar a Dios, de quitarle de nuestras vidas y de nuestras mentes lo más lejos posible, Dios sigue amándonos. Y dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa cubriendo. Y se refiere al sistema del Antiguo Testamento, donde la sangre de un animal cubría el altar. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo Juan el Bautista decía de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es otra palabra. Uno era cubrir en espera de, y ahora tenemos Jesús efectivamente con una sola ofrenda de sí mismo. Leemos: hizo perfectos, completos, totalmente salvados a los que confían en Él. ¿Has confiado en Jesús? ¿Has confiado tu vida, los reveses, las injusticias, como el tipo de José, que sufrió tanto desde ser muy joven? Pero Dios estaba con él, Dios los prosperaba, y Dios te puede prosperar, Dios te puede acompañar, pero debes entregarle tu vida. Y todos los temas de la sexualidad, vivamos en santidad, marcando los tiempos de la inocencia, disfrutemos y dejemos disfrutar de la inocencia a nuestros niños, y que vayan jugando
y llegando a cumplir luego con sus sueños de estar preparados para la vida. Preparados para la vida. Hay personas que están tratando de juntar los pedazos, convivir y no tienen con qué. Que nuestras vidas sean enriquecidas por el conocimiento de Dios. En esta semana, hoy mismo, puedes decirle a Dios: Dios, te entrego mi vida y voy a firmar este libro. En algunos de los Nuevos Testamentos de los Gedeones, esos azules, ustedes tienen lugar donde firmar. Lean esa parte y hagan su oración a Dios para encomendarle sus vidas. Que Dios te bendiga muchísimo. Quiero proclamar de tu majestad.